le quiero ofrecer una disculpa a nuestra también queridísima compañera Renata Turrent, pero para que usted vea la importancia de su participación hoy aquí en Sin Censura, quiero dar un breaking news, una noticia de última hora, que, bueno, aporta aún más en los medios de comunicación tradicionales a esta campaña más que evidente para tratar de vincular a todo lo que tenga que ver con el presidente López Obrador con situaciones del crimen, con tal de desprestigiar la imagen de su partido frente a las elecciones de este fin de semana. Se lo voy a dar a conocer, pero permítame primero saludar a la asesora en políticas públicas de la UNAM, a la admiradísima Renata Turrent. Renata, ¿cómo estás? Mi querido Toño, qué gusto estar por acá y saludarte a ti y a toda la audiencia hermosa de este bellísimo espacio. Muchísimo gusto de estar con ustedes. El gusto es nuestro, querida Renata. Y bueno, quiero comenzar contigo hablando de este breaking news. Fíjate que hace unos momentos el periódico La Razón asegura, da a conocer que el priista y ex candidato presidencial Francisco Labastida asegura que hay indicios de protección al cártel de Sinaloa en el actual gobierno del presidente López Obrador. Imagínese, ¿no? Que usted que nos ve, que nos escucha, acaba de dar a conocer esto en entrevista con Carmen Aristegui. Dice que hay indicios, como dicen los abogados, no pruebas concluyentes, pero indicios de que hay algún tipo de pues, relación entre el presidente López Obrador, su gobierno, y el cártel de Sinaloa. Yo me imagino que se están agarrando de la idea de que en algún momento el presidente López Obrador saludó a la mamá del Chapo Guzmán, querida Renata, y yo siempre lo he dicho aquí en Sin Censura, me parece de lo más risible que se utilice este tema para vincular al presidente con el crimen organizado. Él lo hizo abiertamente, enfrente de los reporteros, enfrente de las cámaras, dejó que los fotografiaran mientras saludaba a la mamá del Chapo, mientras tenemos verdaderos indicios periodísticos en investigaciones con todo el rigor que hablan de reuniones con el narco de otros expresidentes, ¿no? O sea, ese es verdaderamente ridículo que se hagan este tipo de planteamientos. Hoy mismo, Renata, el presidente López Obrador dice que pues así como saludó la mamá del Chapo porque no está enjuiciada, no tiene problemas de ninguna forma penales, también saludaría a Carlos Salinas de Gortari y a Felipe Calderón, que no los saludaría en cuanto a lo político por cuestiones de imagen, pero que en lo general, en lo personal, pues si se los encuentra, les da la mano y no pasa nada, así como se la dio a la mamá del Chapo. ¿Cómo ves esta campaña a unos días de las elecciones en 6 estados de México? Bueno, creo que es interesantísimo cómo los medios de comunicación, la oposición al amparo de los medios de comunicación están creando una narrativa eh, previa a las elecciones, porque yo todo esto lo leo desde el punto de vista de que saben qué va a pasar el domingo, saben que van a fracasar el domingo y por lo tanto en esa desesperación empiezan a crear una narrativa donde puedan salirse de tener que dar explicaciones o tener que sentarse a tener cierta autocrítica de qué es lo que está pasando con la oposición en este país, en el sentido de que no ganan absolutamente nada, de hecho pierden. Recordarle a la gente que este domingo hay elecciones en 6 estados, de los cuales ninguno es gobernado hoy por el partido Morena. Entonces, cualquier triunfo de Morena en esos 6, en cualquiera de esos 6 estados, es una suma al número al gran número de territorios de estados que ya gobierna Morena. Entonces, incluso si se llevara uno de esos 6 estados, ya sería un triunfo para Morena porque significaría que le está arrebatando, pero pues muy probablemente mínimo se va a llevar 4, mínimo. Entonces creo que a mí como me gusta pensar en esto que está pasando sobre las acusaciones y creo que es muy importante reiterar lo que tú ya bien mencionaste, son acusaciones sin fundamentos legales, ¿no? Y eso es muy peligroso porque son acusaciones muy graves. Estar diciendo que hay un narcoestado, estar diciendo que hay una alianza con el narcotráfico sin probar sin mostrar ninguna prueba, sin hacer ninguna denuncia ante las autoridades, pues creo que es muy peligroso en un país con tanta violencia como es México, porque vacía de contenido la palabra, el concepto de narcoestado, y eso es peligroso, ¿no? Porque entonces ya no significa nada cuando todo se acusa
sin prueba alguna de que están coludidos con el narcotráfico, pues entonces deja de tener significado, algo que tendría que ser muy grave y que tendría que ser denunciado por toda la sociedad. Hasta hoy no existe ninguna prueba por ningún lado, nadie ha aportado una prueba de que el presidente de la República ni Morena tienen alianzas con el narco, cosa que, como tú bien decías, sí hay muchísimas pruebas del otro lado, ¿no? La mitad del gabinete de seguridad de Felipe Calderón, incluyendo su mano derecha, García Luna, está en la cárcel por tener vínculos con el narcotráfico. Y yo quisiera preguntarle a la audiencia, ¿cuándo escucharon a los medios de comunicación, cuándo han escuchado a los medios de comunicación hegemónicos, a los grandes medios de comunicación, hacer un análisis serio, hablar de las investigaciones que están detrás de estos personajes del calderonismo que hoy están encarcelados? Jamás lo escuchamos, jamás escuchamos a Televisa, a Radio Fórmula, a todos esos grandes medios, a Loret de Mola, a todos esos grandes medios, jamás los hemos escuchado hacer un análisis profundo de qué pasó en el gobierno de Calderón y por qué hay tantísima gente tan cercana a él, vinculada penalmente, no solamente aquí en México, sino en Estados Unidos, con el narcotráfico. Y todavía tienen el descaro de crear una narrativa, repito, de la mano de los medios de comunicación, y me parece una vergüenza que Carmen Aristegui se preste a esto, a estas declaraciones irresponsables, no solamente irresponsables políticamente hablando, es una irresponsabilidad con la sociedad mexicana, ¿no? Darle espacio a un político como La Bastida, que claramente tiene intereses y que está haciendo estas declaraciones sin sustento legal, sin mostrar ninguna prueba, darle espacio para construir una narrativa que le sirve a la oposición para justificar la falta de proyecto de nación y la falta de resultados electorales que han tenido en las últimas elecciones, ¿no? En las urnas nos hemos dado cuenta que la gente está harta del PRIAN, y es obvio, porque no tienen un proyecto de nación. Yo cada vez que platico en este hermoso espacio u otros espacios, digo que la gente me diga un proyecto, déjate tú ya proyecto de nación, una política pública, un eje de proyecto que tenga el PRIAN. No tienen absolutamente nada más que su propuesta es regresar a lo mismo de antes. Y eso significa que no han entendido los resultados electorales que tuvieron en el 2018, que se reafirmaron en 2021, que se volvieron a reafirmar con la revocación de mandato y que muy probablemente el domingo se vuelvan a reiterar y siguen con la misma. Yo de verdad no entiendo quién los asesora. Y digo, siendo obradorista, pues a mí me da gusto, ¿no? Bueno, aparte gusto de que estén dando de verdad, esas estrategias tan vacías, pero por parte también creo que el pueblo mexicano merece una oposición más seria, ¿no? Y la oposición no lo ha podido hacer. Es vergonzoso, es peligroso, y me parece, la verdad es que yo de la oposición no espero mucho, pero de Carmen Aristegui sé que últimamente ha tenido muchos actuares muy cuestionables, pero esto para mí de verdad que sí sobrepasa otro límite más de dar espacio a construir y a fortalecer esa narrativa que han hecho toda la oposición sobre el narcoestado, con ese ejemplo risible de que el presidente saludó a una anciana respetable, porque hasta donde sabemos todos y todas, la mamá del Chapo Guzmán no tiene crímenes, es una mexicana, y como bien dices, la saludó enfrente de todas las cámaras, no en lo oscurito como se hacía anteriormente, y eso no es un delito. Ella no tiene ningún delito, ella. Yo no tengo por qué responder, mi mamá no tiene por qué responder ante lo que yo hago. Entonces, ¿por qué vamos a dejar de saludar a una anciana respetable enfrente de todos, a la luz pública? Pero que eso ha sido el nicho con el cual la oposición y los medios de comunicación han construido una falsa narrativa basada en nada, a falta de un proyecto de nación y para querer afectar a un gobierno. Pero repito, más allá del golpeteo político y todo, es una falta de respeto ante la situación grave de violencia que llevamos viviendo desde la guerra de Calderón, con la ciudadanía, estar jugando con estos conceptos
de narcoestado, de narcogobierno, cuando en realidad quien tiene pruebas de que sí tenía un vínculo fuerte con el narcotráfico es el calderonismo.